Viernes, 13 de diciembre de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 2029728. Tipo, jurisprudencia. Programa Sembrando Vida. Las referencias geográficas o coordenadas de las unidades de producción que son objeto de apoyo de ese programa no se equiparan con los domicilios de las personas inscritas en el padrón de beneficiarios ni pueden utilizarse para identificarlos o hacerlos identificables. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al determinar si las referencias geográficas o coordenadas de las unidades de producción, parcelas, que son objeto de apoyo del programa Sembrando Vida permiten identificar los domicilios de las personas inscritas en el padrón de beneficiarios. Criterio jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las referencias geográficas o coordenadas de las unidades de producción que son objeto de apoyo del programa Sembrando Vida, no se equiparan con los domicilios de las personas inscritas en el padrón de beneficiarios ni pueden utilizarse para identificarlos o hacerlos identificables, por lo que no constituyen datos personales de naturaleza confidencial que atiendan a la esfera privada de las personas beneficiarias. Justificación. De conformidad con sus lineamientos y reglas de operación, el programa Sembrando Vida tiene el objetivo de que las personas sujetas agrarias con ingresos inferiores a la línea del bienestar rural puedan acceder a recursos públicos para que realicen proyectos agroforestales. Uno de los requisitos consiste en que debe existir una distancia máxima de 20 kilómetros entre la vivienda de la persona beneficiaria y la unidad de producción. Si bien la Secretaría del Bienestar, como encargada del programa, cuenta con los domicilios de las personas beneficiarias como datos personales que las identifican y las hacen identificables en sus lugares habituales de residencia, lo cierto es que se trata de información diversa a las coordenadas georreferenciadas en las que se localizan las unidades de producción en las cuales se realizan los proyectos agroforestales que reciben recursos públicos. Las referencias geográficas o coordenadas en las que se ubican las unidades de producción tienen naturaleza pública al dar cuenta de los espacios en los que se desarrollan los proyectos agroforestales sin que las propias características de esas coordenadas permitan identificar, por sí mismas, datos que revelen trayectorias específicas, indicaciones de localización o vías de comunicación que permitan vincularlas con los domicilios de las personas beneficiarias. La información georreferenciada recabada se refiere a parcelas en las cuales se realizan proyectos agroforestales que se financian con recursos públicos, por lo que la identificación de las unidades territoriales que son objeto de apoyo tiene naturaleza pública, pues su difusión constituye una obligación de transparencia, en términos del artículo 70, fracción 15, inciso Q, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Segunda Sala. 2 de 3. Registro digital, 2029720. Tipo, aislada. Facturas. La vía administrativa es la idónea para ejercer la acción de cumplimiento de su pago, cuando derive de una relación de compraventa entre un particular y un ente de la administración pública, legislación del Estado de Guerrero. Hechos: se demandó en la vía oral mercantil el cumplimiento de pago de facturas a un ente de la administración pública del Estado de Guerrero. En el acuerdo inicial se desechó la demanda, al considerarse que la vía para reclamar el monto de lo adeudado era la administrativa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la vía administrativa es la idónea para ejercer la acción de cumplimiento de pago de facturas, cuando derive de una relación de compraventa entre un particular y un ente de la administración pública estatal. Justificación. Conforme al artículo 4, fracción 4, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, este conocerá y resolverá los juicios originados por fallos en licitaciones públicas, interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal centralizada y paraestatal, municipal y paramunicipal, órganos autónomos, con autonomía técnica, y las empresas productivas del Estado, así como las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos estatales cuando las leyes señalen expresamente la competencia de aquel. Las facturas no son en sí mismas el acto jurídico celebrado entre las partes, ni se caracterizan como un acto mercantil,
porque solamente documentan el importe de un bien o un servicio prestado en favor de una persona determinada, por lo que en ellas subyace una relación jurídica entre dos partes que puede o no constar por escrito y su naturaleza entre particulares puede ser mercantil, pero si interviene una entidad de la administración pública federal, estatal o municipal, pierde esa calidad. Entonces, en la acción de pago de facturas generadas por la compraventa celebrada entre un particular y una entidad de la administración pública estatal, lo pretendido es el cumplimiento de ese contrato, aunque no conste por escrito ni derive de un procedimiento previo de licitación, invitación o adjudicación directa, que son las formas legales propias para contratar con un particular una adquisición, obra pública o arrendamiento, en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el sujeto contratante es relevante, sin que esto implique prejuzgar sobre la existencia de la relación jurídica sustancial, sino que solo debe atenderse a la naturaleza de la acción con un análisis cuidadoso de las prestaciones y hechos de la demanda. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 3D3. Registro Digital, 2029737. Tipo, aislada. Suplencia de la queja deficiente en amparo indirecto. Procede cuando se advierta fractura o división familiar que implique discriminación indirecta. Hechos: una persona con estado de salud delicado, por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad reclamó en amparo indirecto el cambio de adscripción aduanal de su concubina, al estimar que viola el interés superior de la niñez, los derechos a la familia, a la salud y a la unidad familiar, pues deja al niño en estado de indefensión ante la imposibilidad del quejoso y de la madre de brindarle los cuidados necesarios que garanticen su desarrollo integral, al tener esta la obligación de trasladarse a sus labores a otra ciudad. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que procede suplir la queja deficiente en amparo indirecto, cuando se advierta fractura o división familiar que implique discriminación indirecta. Justificación: conforme a los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la doctrina jurisprudencial en relación con juzgar con perspectiva de género, la autoridad judicial no debe colocarse como extraño frente a casos en los que, aun cuando la persona que integró una familia y que, ante su fractura, se encuentre inmersa en un procedimiento y, aparente y formalmente esté en una situación de igualdad procesal, en los hechos se traduzca en una desigualdad. Lo que se conoce como discriminación indirecta, en esos casos en la ley se reconocen facultades a los órganos jurisdiccionales para intervenir, incluso de oficio, en las controversias suscitadas, para decretar las medidas precautorias tendentes a preservar a la familia y a la protección de sus miembros y se les impone la obligación de suplir la deficiencia de los planteamientos de derecho. En esas controversias el interés social comprometido impone la necesidad de hacer prevalecer los poderes del juez sobre las facultades demostrativas de las partes, por ello, aun cuando las personas involucradas no lo pidan expresamente, basta que se advierta que puede existir una situación de violencia o vulnerabilidad originada por el género, que obstaculice la impartición de justicia de manera completa y en condiciones de igualdad, para que surja la obligación de acudir a este método para resolver la controversia y suplir la queja deficiente. Primer Tribunal Colegiado del 15º Circuito.